¿Cómo están? ¿Bien? En la mañana cuando llegué y me dio Federico, me preguntó que si había estado enfermo la semana pasada o que si me había enfermado después del ayuno. Y pues no, algunas personas me preguntaron también que qué me había pasado, que si estaba enfermo. Y pues normalmente los ayunos los hago para no enfermarme y desintoxicarme, ¿no? No, lo que pasa es que teníamos que regresar nuestro permiso a la Embajada de los Estados Unidos de Tillo y ella iba a ir sola a dejarlo. Yo le dije, no, pues yo te acompaño. Y eso de comprar boletos por internet no funciona porque ya estando allá me di cuenta que había adelantado mi fecha una semana más sin darme cuenta, entonces tuve que quedarme una semana más. Me dio mucho coraje porque pues dormí mucho y comí mucho. Todos los kilos que había bajado, pues ya eso ya lo subí, ni modo. Dile a la persona que está a tu lado, Dios es buena y dice la Biblia que para siempre es su misericordia. Les comenté que iba a estarles compartiendo lo que Dios me revelara en el ayuno y yo les comenté que Dios me había hablado a través de la epístola del apóstol Santiago y del libro de los Hechos. Entonces voy a estarles compartiendo acerca de la epístola del apóstol Santiago. Voy a ir capítulo por capítulo, aunque tengo algunas referencias que tuve que estudiar al respecto de la epístola. Entonces vamos a ir al libro o epístola universal del apóstol Santiago, capítulo 1. Y a lo que ustedes llegan ahí, yo quiero decirles que a través de algunos asuntos históricos pude ver que el tiempo en el cual Santiago, que fue uno de los discípulos de Jesús, y se considera que esta epístola la escribió el hermano de Jesús, Santiago también, encontramos 3 Santiagos en esa época histórica, ¿no? Y el primer Santiago lo encontramos al hijo de Zebedeo, o a Jacobo, ¿no? Lo encontramos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 19 y Mateo 4, 21. No vaya ahí. Si está tomando referencia, pues apúntelo y si alguien le puede preguntar después, oye, ¿cuáles fueron los versículos que dijo? Usted se lo puede dar, ver la predicación en internet de nuevo o comprar el disco, como usted quiera. Pero tenemos al primer Santiago, que fue Jacobo, lo menciona en Marcos 1, 19, Mateo 4, 21. Este Santiago fue asesinado por Herodes, lo dice el libro de Hechos, capítulo 12, versículo 2, ¿va? Luego tenemos un segundo Santiago en la misma época, no tenemos a Santiago, el hijo de Alfeo, y lo tenemos en Marcos 3, 18, y muy poco se sabe acerca de él. No hay indicaciones de que él haya sido el autor de esta epístola en general. Y tenemos al tercer Santiago, Marcos capítulo 6, versículo 3. Este tercer Santiago, o tercer discípulo con el mismo nombre de Santiago durante esta historia, fue el hermano de Jesús. Aunque no lo reconoce la Iglesia Católica como hermano de Jesús, la Biblia dice que fue uno de los hermanos de Jesús, ¿va? Y aparte la Biblia dice que los hermanos de Jesús no creían en él. Usted podrá verlo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, 2 al 9, o el libro de Hechos, capítulo 1, del 13 al 14, cuando nos habla exactamente de que los hermanos de Jesús no creyeron en él. Y es lógico, porque imagínese, ¿no?, que dentro de su familia, usted como hijo, de repente a Dios se le antoja que en su casa va a nacer un ángel y que va a convivir con usted y que va a crecer con usted y que va a ser exactamente igual a usted. ¿A poco no sería bien difícil reconocer que es un ángel o es el Hijo de Dios? Pues para ellos fue difícil, eso dice la Escritura. Eso es lo padre de la Escritura, que nos menciona este tipo de detalles, nos menciona los errores de algunos hombres, nos menciona los aciertos de otros, ¿no? A mí me fascina la Biblia precisamente por eso, porque me deja ver los errores de algunos para que nosotros no los hagamos, o nos deja ver los aciertos para que nosotros podamos vivirlos. Bueno, los hermanos de él no creyeron. Este Santiago no creyó en Jesús al principio.
Se dice que todos sus hermanos creyeron hasta que Jesús resucitó, ¿no? Imagínense que su hermano mayor se siente y le cuenta un chorro de historias, ¿no? De allá del cielo, de cuando alguna vez estuvo en el cielo y que de repente estaba Gabriel o Miguel, o bueno, estaban los ángeles ahí, que de repente subía Satanás delante de la presencia de su padre y todo ese rollo. ¿Usted qué diría? Pues qué loco cuate, ¿no? Ahora diríamos que se fumó para que nos dé a todos para andar igual. Pero la verdad es que ellos no creían. Este Santiago del que habla tenía un puesto muy importante de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. El hermano de Jesús, una vez que Jesús resucita, empieza a involucrarse en la iglesia, empieza realmente a hablarle a la gente de las experiencias que él tuvo con Jesús. Él empieza a hablarle a la gente y precisamente escribe este libro hablando de la experiencia específica que tuvo con Jesús, ¿no? Entonces es un libro muy interesante. Se dice que es el proverbio del Nuevo Testamento, el proverbio de los cristianos. Yo siempre, durante muchos años, cuando tenía el discipulado aquí, llevaba a los chavos a que hicieran realmente una especie de tesina con relación a proverbios, porque me parece que los proverbios de Salomón nos dan sabiduría, nos dan inteligencia con relación a las cosas de Dios. Bueno, pues este libro específicamente es el libro que desarrolla exactamente lo mismo que Proverbios de Salomón, el libro de Santiago en nuestra vida. La gran diferencia es que el libro de Santiago es totalmente práctico. Dígale al que está a su lado, es práctico. Y práctico significa nada complejo. Es muy fácil de entender, es muy fácil de digerir, es muy fácil de poner en práctica. Dígale a la persona que está a su lado, es muy fácil de poner en práctica. Este libro dice que si pones estas prácticas en tu vida, no perderás, sino serás salvo por ellas. ¿Ok? Entonces, bueno, es un libro que habla de toda una experiencia de un hermano de Jesús, de un discípulo de Jesús y del líder de la iglesia en el Nuevo Testamento. El liderazgo de él era más fuerte que el del apóstol Pedro. Así es que no crean que el apóstol Pedro fue el primer papa, ¿no? Por si alguien le dice por ahí. Entonces, fíjese bien, aparte, se cree que este Santiago, hermano de Jesús, fue el autor de la epístola general. A la epístola a Santiago se le considera la epístola general, porque no fue escrita para alguien en particular, sino fue escrita para todas las iglesias o pueblos o cristianos, ¿no? El autor, aparte, se le dice el Santiago de rodillas de camello, y dice que le pusieron esta forma porque era el discípulo que más oraba dentro de todos los discípulos de Jesús. Él invertía muchísimo tiempo orando, invertía muchísimo tiempo pasando de rodillas en comunión con Dios. Así es que esta parte de la historia nos ayuda a entender un poquito más este libro, ¿no? Nos ayuda a ver realmente qué es lo que el libro tiene para nosotros. Ok, le voy a llevar Santiago capítulo 1, ¿qué le parece si leemos todo el capítulo y después lo vamos fragmentando paso a paso? Y vamos viendo qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de este libro, qué es lo que Dios me habló a mí, va esperando que lo haga con tu vida también. Capítulo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Era un saludo. El saludo está en salud casi siempre, ¿no? Vive con sanidad. Hermano mío, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí están ahí? Ok, está atrás de mí. Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Hermanos amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Ok? Tenemos una fecha en la cual fue escrito este libro y se considera que fue escrito en el año 44 al año 47 después de Cristo, ¿no? Históricamente este libro se escribió por esa fecha, ¿no? Y el tema central que tenemos de este libro es el cristianismo práctico. Ese cristianismo que no cuesta trabajo realmente ponerlo en práctica, ¿no? La enseñanza central del libro es una vida obediente de fe, vivir realmente siendo obediente a través de la fe. La fe en Dios produce una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y la vida contraria a la de la voluntad de Dios niega la fe en Dios. La apelación de Santiago es demostrar una fe que obra y de perfeccionar la paciencia mostrada en su fe. ¿Qué podemos aprender de este libro? Esta es la primera epístola general, ¿no? De todas las epístolas tienen una dirección específica. Esta no tiene dirección específica. Se considera que está dada para todos los cristianos a nivel de todo el mundo. Yo una vez escuché a unos misioneros decir que el problema que los misioneros tienen cuando se van a alguna parte del mundo, el problema es transcultural, que cada cultura es diferente en cada país o nación a la cual van. Y en cierta medida es cierto, para esta parte transcultural es para poderlos alcanzar.
Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo ya no es transcultural, solamente tiene una sola cultura. Y esta es la cultura que debemos de tener. Es una cultura basada exclusivamente en la Biblia. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, los cristianos está en la Biblia. Entonces no va a diferenciarnos nuestra forma de ser en ninguna parte del mundo. Así como nos comportamos en México los cristianos, así deben de comportarse en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suiza, en Suecia, Francia, Argentina, Chile, Perú, Arabia, hasta donde usted quiera. Una vez que alguien tiene una Biblia, su forma de conducirse es según la Biblia. Eso nos enseña este libro. Nos enseña este libro, precisamente por eso habla de las 12, ¿cómo se llama? Pueblos dispersados por todo el mundo, por todas las naciones, ¿no? Se le llama epístola general porque no está dirigida a una congregación en particular, sino más bien a todos, dice esta parte. Algunos de los residentes de esta epístola eran ricos, residentes dentro de esta epístola eran ricos y otros eran pobres. Algo interesante de este libro es que le habla exactamente en la misma condición a ricos y a pobres. Algo que históricamente se muestra que Santiago, el hermano de Jesús, tenía, es que no le importaba a la gente por su dinero, ni le importaba a la gente por su pobreza. Lo que a él le importaba es que la gente se acercara a Jesús y pudiera ser salvo de esta cruel vida, ¿no? O de esta cruel sociedad. Entonces la epístola de Santiago ha sido llamada el libro de los proverbios de los cristianos. Estudiando, profundizándose bien, realmente nosotros podemos comprender la sabiduría de Dios para su pueblo en este tiempo. ¿Okay? Este libro nos enseña algunas cosas. Por ejemplo, tenemos textos claves dentro de todo el libro para aquellos que están escribiendo. El primer texto clave lo tenemos en el primer capítulo, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué quiere decir? Que hasta el más santo, hermano, es tentado. Dile que está a tu lado. Hasta el más santo es tentado. Y lo que Santiago está tratando de explicarnos es que realmente nosotros debemos de soportar la tentación, no importa cómo se llame, ¿no? Algunos dicen, ay, el diablo me tentó. Santiago dice que no le hagas al cuento, tú de tu propia concupiscencia fuiste atraído, seducido, y dile al que está a tu lado, caído. Yo dije caído. Ok, caído. O sea, caímos, no porque se haya metido el diablo en medio, sino porque dile al que está a tu lado, todos lo tenemos adentro, no al diablo. La concupiscencia, ok. Esa que de repente te dice, pasa una chava y dices, wow, lo que Dios hizo para sus hijos, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Cuidado, está dentro de ti, no está en el diablo ni afuera, ¿ok? Entonces trabajamos con eso. La chava cuando dicen, wow, mira, toma Enerflex, pues se infló no por Enerflex, por tantas pesas que le metió, y es una tentación, y como esa tentación es de repente recibir dinero de más y decir, mira lo que Dios nos mandó, ¿no? Cuando vas al banco y te dan lana de más, no, Dios no te lo mandó, esa pobre chava lo va a tener que pagar. Entonces tienes que decir, ay, tentación no fue de Dios, ¿va? Fue la pobre chava tonta que se equivocó y te dio lana de más. Y como nosotros somos bien cristianos, dile que está a tu lado, nuestra obligación es soportar la tentación y regresarle el dinero. ¿No es así? Claro que así es. Por eso les digo, es increíble la cultura cristiana cuando la vemos desde este punto de vista. Porque así como nosotros los mexicanos regresamos el dinero, mexicanos cristianos, así en todo el mundo los cristianos de esa parte deben de hacer lo mismo. Soportar la tentación. La tentación es la misma aquí, dile que está a tu lado, aquí como Brasil, bueno, en la Patagonia más para allá, ¿no? Dile que está a tu lado, las chavas son igual aquí que allá. Unas más pecadoras que otras, pues todas son igual, ¿no? Todas vienen del mismo molde.
Así es que si alguno dice, ay, yo nunca he sido tentado, hermano, déjame reírme de ti esta hora. O si me sale Santa Teresa de Jesús acá diciendo, yo jamás, por favor, hermanos, el hermano de Jesús vivió con Jesús, caminó con Jesús, comió con Jesús, jugó con Jesús, habló con Jesús, ¿no? Aprendió de las enseñanzas de Jesús. Nos dice esto, tengan cuidado. Las tentaciones están puestas al orden de día y para todos. Estábamos en Estados Unidos y entré a una tienda y vi unos lentes Armani, ¿no? Me gustaron, estaban padrísimos. Y déjenme decirles cómo viene la tentación. No me alcanzaba el dinero para comprarlos. Entonces luego acá maquiné, me los voy a volar. Dile al que está a tu lado, qué pecador es este pastor. Igual que tú, hermano, igual que tú. No te preocupes, ¿no? De verdad, me fascinaron esos lentes. Y yo sabía que se iban a vender. Entonces dije, y si los dejo ir, y me los voy a llevar. Y entonces le di vuelta a la tienda pensando y llegó un momento que dije, no, Abraham, no seas tonto. ¿A poco perderías tu salvación por unos mugrosos lentes chafas ahí todos? Chafas, más de chapas, ¿no? Chafas ahí. Y entonces fui y los dejé. Ya me fui, ya pues llegamos a la casa, al día siguiente regresé a la tienda y ahí estaban los lentes, entonces ya los pude comprar, los tuve que pagar, pero resistí la tentación de volármelos. No, sáquese a bañar, particularmente en esa tienda donde entré, no es una tienda que tenga cámaras por todos lados, no es una tienda que no tiene cámaras, pero que además si tú te robas algo en esa tienda, es botellón, 3 años. No importa que te justifiques, que digas que venga tu papá, tu mamá, tu hermana, tu primo, así llegue Obama, al bote vas a ir a dar. Porque confían en la gente. ¿Qué confían? Dile al que está a tu lado, en aquellos que soportamos la tentación. Allá no está como aquí en México, que tú entras a la Mega y ya tienes un tipo atrás de ti, ¿no? ¿Los han visto? Uno dice, bueno, ¿qué? Estos no creen que sea cristiano, ¿qué? ¿No? Te ven la cara y dicen, mero y sobres, ahí tienes a 2, 3, ¿no? Pero déjame decirte, todos de alguna forma debemos entender, y este es un texto clave del capítulo 1 que vamos a verlo después y vamos a tener que meternos. Cuidado, soporta la tentación. Estamos en esta vida donde, créeme, todos somos tentados, algunos de una forma, otros de otra forma, pero todos somos tentados. Los que han padecido el alcoholismo van a ser tentados en el alcoholismo. Los que han sido mujeriegos con las mujeres. Las mujeres que han sido, ¿qué? Los hombres mujeriegos, ¿qué son las mujeres? Mujeriegas. Bueno, eso son tentados. Algunos que nos ha gustado la uña, somos tentados con eso. De alguna forma es algo que es el proceso de la vida del ser humano. Yo recuerdo aquí hace algunos años llegó una hermana que me dijo que era faldera. ¿Ustedes saben lo que son los falderos? ¿No? Ok, falderos son aquellas señoras que se meten con vestidos largas y entran a las tiendas y le van metiendo. Esos son los falderos. Y entonces, pues la ministré, hablé con ella se convirtió bien, gracias a Dios, pero siempre tuvo mucha tentación en volverse, sobre todo cuando le faltaba el dinero, de ponerse a las faldas y regresar a la tienda para volarse las cosas. Ella era tentada en esa área. Y en lo que a mí me corresponde, me toca, y durante todo ese tiempo, de verdad ella se mantenía, pero tenía la tentación porque para ella ya era muy fácil ese estilo de vida. Dejar ese estilo de vida no fue absolutamente nada fácil. ¿Cuál es tu tentación? Cuídate. Hay tentaciones más grandes que otras, ¿sabías? En la que más anduviste en el mundo va a ser la tentación mayor que te va a perseguir toda tu vida. Y Dios está esperando a ver si la vences.
¿Cuál fue tu pecado, el mayor pasado? Pues ese te va a perseguir, el diablo va a darle soplando de vez en cuando para que ande atrás de ti, ¿no? Ahora que venía en el aeropuerto ahí en San Antonio, me paré en una tienda, dejé a Leti ahí sentadita, ahí tranquilita, fui a comprarle un cafecito y pues ahí solamente hay del ese caro, ¿cómo se llama el que tomas, Asdrúbal? Starbucks, ¿no? Nada más que allá está más barato que aquí. En el aeropuerto me costó más barato un café que un agua de medio litro. Entonces mejor le llevé el café a Leti. Bueno, pero venía por una tienda y de repente vi que estaban demostrando uno de esos nuevos helicópteros que hay de 4 motores. Chiquitos, son para jugar. Pero ahora se juegan a través de internet con una tableta. Entonces me dejó en la baba porque estaba yo ahí y de repente la chava pues prendió un botón aquí con su tableta y prendió un botón. Y luego prendió el otro como si fuera uno de a de veras, ¿no? Y de repente le dijo al cuate, ¿qué es la peor maniobra crees que podría hacer este aparato? Le dijo que le dé vuelta a toda la tienda sin pararse. Y agarra la chava y que lo baja. Y yo estaba, ¿no? Dice, mira, este aparato se puede acercarte a milímetros. Se lo pone aquí, ¿no? Y ese aparato tiene una cámara. Entonces, donde entra, anda viendo la cámara. Entonces, el aparato lo sacó de la tienda y se paró arriba de los jefes esos que están ahí vestidos de no aguacate, sino un negro rarito. Los esos que te revisan todo lo que traes de allá para acá, antes de salir los cónsules. Y entonces se paró allí y estuvo viendo todo el movimiento del cónsul hasta cuando se rascó la pompa, ¿no? Y entonces la chava le estaba explicando a este cuate que el peor peligro de en una nación incorrecta es que la gente lo va a usar para meterlo a las recámaras privadas de otras personas. Estaba explicando, o sea, todos los pormenores, pero volaba esa cosa y a mí me dejó en la baba. ¿Qué quiero decirte? Dios te está viendo, así como este aeroplano que no tiene más que un sentido de parte de Dios, donde estás, con quién estás y lo que estás pensando en esos momentos. Por eso Jesús dijo, aquel que desea una mujer ya adulteró con ella. Todo el mundo dice, ay, ¿cómo Dios? Es como ese aparatito te está viendo, amigo, nada más que sabes que, además, el aparato de Dios no nada más tiene una cámara, sino tiene un escáner. ¡Fum! Te hace así, ¿no? Es increíble los nuevos aparatos de los gabachos. Pasas por la aduana y ya no necesitas quitarte nada, ya todo mundo, te ven todo. Qué pena, ¿no? Sí, como que te van a ver de todas maneras, no te preocupes. Y entonces, ¿qué nos dice aquí Santiago? Cuida la tentación, cuídate de la prueba, porque si tú logras soportarla, fíjate bien, soportarla, las pruebas las tenemos que soportar, ganarás o hallarás la corona de vida que fue preparada para nosotros. De antemano Dios ya preparó la corona y dijo, ese es para ti, nada más que le puso, si soporta la tentación. ¿Cuál te imaginas que podría ser? Para mí son tan poquitas porque fui tan poquito pecador. No tengo muchas, entonces son unas cuantillas nada más ahí. Luego el apóstol Santiago en el versículo 22, que es otro texto clave, te estoy dando puros textos claves de los 5 capítulos que tiene esta epístola, porque en base a ellos les voy a estar compartiendo más adelante. En el 1:22 dice, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Este es un texto clave. ¿Sabes por qué? Porque este texto en todo el mundo, a cualquier nación, pueblo, lengua, Dios le pide lo mismo desde el sentido práctico. Sé un hacedor de la palabra.
No nada más vengas los domingos a oír la palabra, ponla en práctica. No nada más leas la Biblia, pon en práctica la Biblia. Lo que lees, ponlo en práctica, porque entonces estaremos entrando en esa cultura, en ese pueblo escogido, apartado, separado por parte de Dios. Un pueblo diferente a los demás, dice la Escritura. ¿Cuál es la diferencia? Lo que la palabra nos pide que nosotros vivamos. Por eso el apóstol Santiago dice, sean hacedores de la palabra. Yo creo que él tuvo experiencias muy amargas con muchos de los que estaban dentro del pueblo del Señor, que no eran hacedores de la palabra. Palabras que se consideraban, aparte de los escritos, palabras hechas por los mismos apóstoles en su tiempo. Por ejemplo, yo recuerdo una ahí en el capítulo 5 del libro de Hechos. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? En el capítulo 4 dice que ellos, los discípulos, los jerarcas de la iglesia, determinaron juntar todas las posesiones, venderlas y distribuirlas dentro de la gente. Ahí teníamos a Ananías y a Zafira, su mujer, que tenían una heredad, dice la Escritura, y fueron y la vendieron. ¿Se acuerdan de esa parte? Sí, espero que la hayan leído, ¿no? Y entonces dice que cuando la vendieron venían cavilando, platicando entre él y ella, y decían, mira, ¿para qué les damos todo? Ni vale la pena, vamos a guardarnos un poquito por si no funciona ese asunto de la comunidad cristiana, ¿no? Porque vivían en una comunidad, esa era la realidad. Entonces ellos se separaron, se quedaron con un poco, y cuando llegaron y trajeron el precio de lo vendido, como ya estaba acostumbrado por el pueblo y como Dios les había dictado, dice la Escritura que Pedro les preguntó que se había vendido en tanto a Ananías el predio, y Ananías le dijo sí. Y entonces dice la Biblia que automáticamente Pedro le dijo que él, ¿por qué le había mentido al Espíritu de Dios, no a los hombres? Y expiró, cayó muerto. ¿Se acuerdan de esa parte? ¿No? Y después dice, no sé, me acuerdo cuánto tiempo después llega la esposa y entonces el apóstol le hace la pregunta y le dice, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, y digan conmigo, zarrácatelas. Otro más. ¿No? ¿Han leído eso? ¿A dónde la mandaron a ella? Dice que cayó a los pies de los jóvenes que ya habían sacado a su esposo de ese lugar y después la llevaron a ella. Y los enterraron abrazaditos, ¿no? Uno igual que al otro. Y entonces, bueno, ya así no dice abrazaditos, ¿eh? Parece que los enterraron. ¿Okay? Y entonces, déjame decirte, ser hacedor de la palabra es no hacer lo que tú consideras que es correcto, sino hacer lo que la palabra de Dios dice que es correcto desde el punto de vista literal, conforme a la revelación que Dios tiene para tu vida. ¿Qué te dije? Ni yo lo entendí, pero ya te lo dije. Hacer literal la palabra de Dios con la revelación de lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cómo entiendes? A ver, hermano, explícame. ¿Cómo entiendes el versículo ese donde dice que no codiciarás a la mujer de tu prójimo? ¿Cómo entiendes eso? Y viene desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo 20, cuando fueron los 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿no? Aquí quiere decir, la ves y dices, mira nomás lo que Dios hizo para sus hijos y te vas tras de ella, ¿no? ¿O no? ¿O lo entiendes diferente? ¿No? Que agarró y le aventó un piropo y le dijo, mira nomás, depende en el lugar donde estés, ¿no? Culturalmente. Va, pero si nosotros somos como mexicanos, ¿qué decimos? Mamacita, mira nomás lo que hizo Dios para los hombres. ¿Cómo entiendes esa parte? No hay otra parte. Desde el punto de vista que lo veas es literal. La deseaste en tu corazón, la bajaste, dice, la desearía para mí. Ya adulteraste, se acabó. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No? O a ver, dame otra versión, según tú. ¿Cuál sería, mundo? También va a tener su prójimo algún día. Ok, la mujer casada.
En el Antiguo Testamento hablaba de la mujer casada. Habla del hombre casado que desea otra mujer que no sea la suya. Se acabó. Así sea soltera, casada, divorciada, viuda. Mientras tenga una mujer, digan conmigo, amolados estamos. Rápido, o sea, ya, ¿no? Y entonces, a ver, dame otra interpretación. Por mucho que le busquemos, no hay más que un margen de comparación. Y te dice, ¿caíste? Te amolaste, ¿no? Y entonces déjame decirte, de la misma forma, nos dice, sean hacedores de la palabra tal y como viene. No desearás ni su casa, ni su bestia, ni su animal, ni su criada, ni nada de tu vecino, dice, por ejemplo, los 10 mandamientos. Cuando te dice, no desearás la mujer bueno, no la mujer, ya sería mucho, no, porque ahí habla de la servidumbre, no desearás la servidumbre de tu prójimo. ¿A qué se referiría? Aquella mujer que es muy trabajadora y que ya que está sirviendo en una casa, la quieres para ti. ¿Habrá otra interpretación? Aunque puedes decir legalmente, comercialmente se vale, le ofrezco más. No, si no es de ofrecimiento, es de un carácter moral del cual la Biblia habla, porque la Biblia se ve desde el punto de vista moral práctico. Es práctico. Si ya está trabajando con tu vecina, si ya tiene su tiempo, no tienes por qué inquietarla para traerla a tu casa para que te trabaje a ti y deje a la otra persona. Como cristianos, dile a la persona que está a tu lado, ay, qué bueno que yo no soy cristiano, ¿no? Ser hacedores de la palabra, pero en el mismo capítulo, en el versículo 27, dice, manténganse sin mancha del mundo. Como dirían algunos, no se manchen, hermanos, ¿no? Mantengan su vestidura limpia, mantengan su vestidura santa, no dejen que las sensaciones, los placeres, las cosas raras de este mundo manchen nuestra vestidura. La Biblia dice que Dios requiere una vestidura sin arruga y sin mancha. No hagamos cosas dentro de esta vida que estén manchando nuestra vestidura. Es bien sencillo, ¿verdad? Es práctico. En el capítulo 2, versículo 24, la palabra clave o el texto clave, que es el 24 del segundo capítulo, dice, la fe sin obras es muerta. O sea, a mí no me digas que tienes mucha fe, demuéstrame tu fe por tus obras. Les voy a platicar. Cuando nosotros nos venimos a vivir a Izcalli, que ya nos casamos Leti y yo, no, eso hace 34 años, vamos a cumplir el 27 de mayo, espero no haberme equivocado del día, ¿no? Yo recuerdo que en aquel tiempo, pues éramos pocos los cristianos, pero nos veíamos con muchísima alegría. Recuerdo que cuando algún predicador iba a alguna iglesia que no era la nuestra y lo conocíamos, buscábamos a los predicadores para irlos a ver. Y en una ocasión predicó Wayne Myers. Wayne Myers es el hermano que vino al seminario de Forjando Líderes, que tiene 92 años, tiene 66 años como misionero en México y todavía predica la palabra. Hace unos 25, 27 años, a lo mejor un poquito más, él predicó en una iglesia metodista en el centro de la Ciudad de México. Entonces, todos los de esta zona que lo conocíamos, nos fuimos a la iglesia. Y recuerdo que, bueno, su ministerio era muy radical en el sentido del dar. Él retaba, y hasta el día de hoy reta a las congregaciones a dar. No sé si hayan leído el libro de Viviendo más allá de lo posible, que es de él, y son historias y solamente son retos para la gente, para que sea gente que viva por dar. Yo me acuerdo que había un hermano que él era jardinero, se llamaba Samuel, muy delgado, alto. Él se congregaba allá por la colonia Atlanta, y como es la colonia donde yo vivo, pues ahí todos los cristianos nos saludábamos, nos daba muchísimo gusto vernos, nos parábamos y platicábamos mucho acerca de las cosas que Dios hacía. Y esa ocasión, pues fuimos a esa congregación, estaba Wayne Myers,
Y Wellmeyer estaba ahí Samuel y un grupo de gente de su congregación y nosotros, y la verdad es que nos la pasamos muy padre, ¿verdad? Porque éramos como niños, creíamos todo lo que nos decían. Y entonces el hermano Wellmeyer hizo un reto a la congregación de ese lugar para levantar fondos para mejorar el lugar donde estábamos. Estaba un poquito feíto, ¿no? Y entonces yo recuerdo que antes se leían las promesas, eran promesas, ¿no? Entonces uno en un papelito ponía, pues yo doy 1,000 pesos, 2,000 pesos. Y de repente el hermano Wellmeyer levanta un papel y dijo, oh, gloria a Dios, hermanos. Dice, aquí hay un hermano que se llama Samuel que ofreció $150,000. Yo dije, serán dólares, pero bueno, dólares. Para un jardinero, 150,000 pesos se me hacía algo exagerado. Yo no sé a ti, ¿no? No estoy hablando de un jardinero en los Estados Unidos, estoy hablando de un jardinero en México. Este hermano yo lo conocía muy bien porque cuando nosotros nos cambiamos de casa, él supo que yo era pastor y él venía y él nos cortaba el pasto gratuitamente en la casa. Entonces era una bendición para nosotros y cada vez que iba a cortar el pasto nos sentábamos y platicábamos mucho acerca del Señor. Entonces a mí se me ocurrió la tontería de llamar a Samuel y decirle, Samuel, ¿qué tontería hiciste? ¿Cómo ofrecer 150,000 pesos y ni siquiera es tu congregación? O sea, si vas a quedar mal, pues queda mal en tu congregación, ¿no? Más o menos, traté de decirle eso. Y entonces la respuesta de Samuel a mí avergonzó mi vida, porque él me dijo, ¿acaso mi Dios no me puede dar eso más para cumplir una promesa que yo hice? Y yo me quedé viendo y perdónenme, yo dije, pues quién sabe, ¿no? Yo no le dije eso, yo lo pensé que es diferente, ¿no? Sí, como que yo titubeé y pues dije, pues, religiosamente, dije, pues gloria a Dios, hermano. Entonces que te lo dé, ¿no? Resulta que fue el primer hermano que cumplió su promesa de 150,000 pesos. Wellmeyer siempre manda cartas cuando alguien hace una promesa, no importa que ofrezcas un peso, él te manda una carta agradeciéndote la ofrenda que tú decidiste darle al Señor. Y entonces esa carta me llegó a mí, por eso yo me enteré que él ya había cumplido con su promesa y me avergonzó por segunda vez, porque yo no había ofrecido ni el 2% de lo que él ofreció y todavía yo no había cumplido esa promesa, ¿no? Y entonces ya fui a verlo y le digo, Samuel, ¿cómo le hiciste? Digan conmigo, ¿cómo le hizo? El relato que me dio me pareció un cuento de chinos, por no decir de hadas, ¿no? Para aquellos que creen en la hada madrina. Me dijo, no, Abraham, estaba yo cortando el pasto en una casa ya por Lago de Guadalupe, me encontré una maleta y hasta me sobró una lanita. ¿Te encontraste una maleta? Yo fui a la señora y le dije, señora, ¿esto es suyo? Me dijo, no, ni lo conozco. Pues yo fui, pagué mi promesa, porque Dios es fiel. Yo me quedé con los ojos cuadrados y no le creía. ¿Sabes por qué? Porque nunca me había metido a ese terreno de la fe, porque nunca había querido caminar más allá de lo que puede ser posible. ¿Sabes cuál era la diferencia entre el hermano Samuel y yo? Se llama confianza en Dios. Yo confié por 300 pesos, creo. Qué gran diferencia, qué abismo entre uno y otro, ¿no? Y entonces cada vez que yo veía a Samuel le decía, oye, te acompaño, a ver si nos encontramos otra maletita, ¿no? Yo no sé si eran narcos en esa casa, no creo en aquel tiempo, estoy hablando de 35 años, no era muy fuerte este asunto, ¿no? Pero déjame decirte, ahí mismo en Atlanta había otro hermano que iba a una congregación precisamente ahí en Atlanta, 2 cuadras de mi casa,
¿Mm? Y este hermano lo conocía muy bien, pues vivíamos en la misma colonia, platicamos, aunque éramos de diferentes congregaciones. Un día me manda a llamar con su esposa y me dice su esposa: pastor, ¿podría venir a orar por mi esposo? ¿Por qué? Pues está muy enfermo y créame, hermano, yo lo veo muy mal, yo no creo que de esta se levante. Yo dije, pues voy a ir a darle los santos óleos, ¿no? En aquel tiempo me decían el mortero Abraham, no porque pegara a muchos tabiques, sino porque cada vez que oraba por una persona, se iban al hoyo, ¿no? Me acuerdo muy bien la vez que oré por un periquito que era de Leti, se me murió en las manos a los 10 segundos. Oh, frustración, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo fui y le dije: oye, hermano, ¿por qué quieres que yo ore por ti? Pues si tú tienes un pastor, tú tienes ancianos en tu congregación, haz lo que la Biblia dice. Me dice: no, hermano, yo creo que tú eres el hombre indicado para orar por mí en estos momentos. Yo ya me sentía el ungido, ¿no? El elegido, el escogido. Y yo llegué y entonces él estaba tirado en la cama y él tenía, me acuerdo muy bien porque su esposa me dijo, él tenía como 1600 de azúcar y estaba a punto de un colapso. Ya tenía la parte de las encías y los dientes como salidos. Y yo lo primero que dije: Dios, no tarde en irse contigo, ¿no? Pero como me mandó llamar para que yo orara por él, yo dije, pues fui, le puse las manos, oré por él. Me dice: hermano, muchísimas gracias. Y yo le digo a su esposa: hermana, traiga al doctor. El hermano se le queda viendo a la hermana y le dice: tú traes al doctor y no vuelves a entrar a esta casa. Aquí mi Dios me va a sanar. Híjole, entonces yo me sentí acá todo gacho, ¿no? O sea, yo trayéndole al doctor. Nunca el doctor fue a verlo, pero a mí me consta, no murió de azúcar, hermano. Murió de viejo. Y ya le tocaba. Mira que está a tu lado: después de los 70 años, a los flacos no les garantizamos mucho. A los gorditos como yo, después de los 80. Eso dice la Biblia, ¿no? Ok, mira, déjame te digo algo muy interesante. Se llama confianza en Dios. Se llama confianza en Dios. Y es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos, que podamos tener esa confianza. La fe sin obras es muerta. ¿De qué te sirve decir que tú tienes toda la fe que trasladas al mundo si nunca has trasladado ni una galleta siquiera, ¿no? ¿De qué te sirve decir que Dios suple cuando nunca ha llegado a suplir tus necesidades? ¿De qué te sirve decir que Dios sana cuando tú nunca has visto que Dios sana? Por eso yo creo que en Marcos capítulo 16 Dios nos mandó a todos a orar por los enfermos y no dijo: vengan los pastores, vengan los ancianos. En Santiago dice que eso lo hacen para los que ya están dentro de la iglesia. Es como obediencia. Pero para ir a orar por los enfermos, para ir a sacar los demonios, no necesitas llevar a nadie particular de la iglesia, sino ir tú, porque la fe sin obras está muerta. Hay una versión que yo leí hace mucho tiempo que se llama Nácar Colunga, que es una versión católica, que dice que la obra sin fe, la fe sin obras apesta. Y hace una referencia a Lázaro, el amigo de Jesús. Dice que después de 3 días ya hedía el cuerpo, el lugar ya estaba apestoso. Cuando esa versión se refiere a esta parte, dice: la fe sin obras apesta. Dile al que está a tu lado, dile en pocas palabras: hueles feo. Ya para que no. O sea, ¿qué está esperando Dios? Que, hermano, un cristiano que no se mete a tener realmente aspectos de fe, que no hace retos de fe, que no deja a Dios orar, tarde o temprano se volverá aburrido en la iglesia. Te vas a cansar de escuchar todos los domingos a la misma persona que está enfrente a ti.
Pero cuando tú empiezas a orar por los enfermos y te das cuenta que sanas, wow, o sea, hay una alegría. Realmente eso es lo que produce gozo en nuestras vidas, de poder decir realmente que Dios existe y que su palabra es verdadera, que tú solamente hiciste lo que la palabra dice y Dios se encargó de cumplir su palabra. Ir y orar por los enfermos, imponerle las manos, liberar a los endemoniados, así dice esta parte, este evangelio. Pero si tú no vas de recto en recto, jamás sabrás realmente lo que es estar produciendo una fe activa. ¿Hay que meterse en broncas? Claro que hay que meterse en broncas para que Dios lo saque a uno de ellas, desde luego. Alguien me dijo, no seas irresponsable, Abraham, hasta el día de hoy Dios a mí no me ha fallado en nada. Yo recuerdo cuando lo de Leti, yo le dije a la iglesia, no levanten ninguna ofrenda, gracias por los que lo hicieron, estoy agradecido de verdad por los que me fueron a ver, me dijeron, ten hermano, queremos bendecirte. Pero no era necesario, dile al que está a tu lado, con muchas de esas ofrendas se fue de vacaciones. Ya se los he dicho, no es la primera vez, y fue la verdad, ¿no? ¿Sabes qué? Porque tengo ese Dios que está ahí dispuesto a medir mi fe, a dejar obrar realmente sus manos a través de mi fe, y yo demostrarle a la gente que la fe que tengo tiene obras de todas las cosas. Salí avante del problema económico sin venir a la iglesia y cargarlos. Nosotros no andamos con ustedes a través de que, a ver hermanos, vamos a levantar una ofrenda y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Ya tenemos el techo de lámina del salón, ya nada más nos falta lo que es la losa, porque aparte lleva losa, ya vamos a ir trabajando. Y tú has dado una ofrenda especial o te hemos pedido una ofrenda especial. No, porque la Biblia dice que debes de imitar mi fe, imita la fe de tu pastor. Entonces, ¿para qué andamos aquí metiendo a Dios en problemas? Mejor dejémoslo obrar, imita mi fe, eso es lo que dice la Biblia. De cuando entres en un problema, no seas lastimoso diciéndole, ay, es que me falta. Lo único que estás diciendo es que Dios no es suficiente para darte lo que necesitas. Hermano, cada vez que alguien te pida prestado, di conmigo, mándalo por un tubo. Pero un tubo donde no quepa para que se esté en la cabeza, ¿no? ¿Qué problema en las congregaciones? Nada más alguien necesita algo y en lugar de humillarse, en lugar de orar, en lugar de ayunar, en lugar de clamar, implorar, gemir a Dios, es más fácil venir a decirle, hermano, préstame, ¿no? Y lo peor de todo es que cuando ya le dices, préstame, ya sabes que no le vas a pagar porque no tienes cómo pagarle. Y luego el dolor de estómago y de cabeza, y hasta vienen conmigo, pastor, me debe, ¿y a mí qué? ¿No le podría cobrar por mí? No. ¿Yo por qué le voy a cobrar? ¿Quién le prestó? ¿Tú o yo? Pues cóbrale tú. ¿No? Qué coraje que le prestas a alguien una lana y no te quiere dar como abonero, ¿no? Pues abonero es otro lado, ¿no? Tú prestas a alguien porque no tiene, te está diciendo, el Dios que yo tengo no sirve. Dile lo que yo les digo, pues cámbiate al mío. El Dios de Abraham, digan conmigo, el Dios de Abraham, el de este pastor y el de la Biblia de Génesis, de Abraham, Isaac y Jacob, suple todas las necesidades. Sana a los enfermos, cumple caprichos, porque Él concede los deseos del corazón, esos son caprichos, ¿no? Él sí. Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Abraham es mi pastor, todo te faltará. En lugares de delicados pastos no vas a descansar, y en aguas de reposo te voy a ahogar. ¿No? O sea, la fe demuestra, o la fe que tienes se demuestra por obras. ¿Te metiste en broncas? Buen tiempo para buscar al Altísimo, al Eterno, al Poderoso, al que suple. Se llama Jehová de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces sí, cuando encuentres la brechita, vas a ver por qué Santiago era el hombre de rodillas de camello, porque se la pasaba de rodillas implorando y gimiendo por toda la demás gente.
Ok, texto clave 2:24, la fe sin obras está muerta. Dice el capítulo 3, versículo 1, no se hagan maestros muchos de la palabra, porque solamente un maestro tenemos y ese es Jesucristo. No le digas maestro, dinos maestros, ¿no? Maestros de media cuchara, maestro uno solo, al cual toda nuestra admiración, todo nuestro respeto, toda nuestra atención se llama Jesucristo, señores. El cual, cuando se está hablando de él, es digno de poner toda la atención para ello, porque además eso dice la palabra. En el 3:13, otro texto clave, dice, ¿quién es sabio y entendido? Si consideras que no eres sabio y entendido, para eso está en este libro, pero además dice, pídele a Dios que te dé sabiduría o entendimiento. Como aquellos que dicen, hermano, es que en esta iglesia no hay esto, no hay aquello. No hay, fácil, pídele a Dios. Y si es de Dios, vendrá. Si no es de Dios, no vendrá. Se acabó. Tan sencillo. Ay, hermanos, ¿no podrían hacer aquí a la gente de cabeza así? Las ponemos de cabeza para sacarle la lana nada más. Lo demás no lo vamos a hacer. Si el Espíritu Santo hace algo, bienvenido. Tiene toda la libertad del mundo en esta congregación para hacer lo que Él quiera, siempre y cuando no manipule a nadie. Mientras que nadie venga de otra congregación y le dé la calambrita aquí y diga que no lo aprende en otros lugares, porque Dios es soberano para ese tipo de cosas. Si tú crees que no tenemos la sabiduría, dile a Dios que nos la dé. Si no tenemos entendimiento de la palabra, dile a Dios que nos lo dé. Este es un texto muy clave para la parte práctica de la vida de la iglesia cristiana. Capítulo 4, versículo 4, dice, oh almas adúlteras, cuidado con el adulterio. En Corintios y en el Antiguo Testamento los adúlteros tenían un trato especial, aquellos que consumaban sus hechos, ¿no? Okay. En el capítulo 4, versículo 7, dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. A ver, repitan conmigo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Estad en Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ay, hermano, estoy endemoniado. Resiste al diablo y va a huir. Sencillo. ¿Me lo podría sacar? ¿Para qué? Quédate con él un rato. Pues para que te zarandee bien, ¿no? Yo me he encontrado que durante todos los años liberamos a diestra y a siniestra y a algunos les creamos un mal doble. Porque como no se entregan al Señor, dice la Biblia que luego vienen 7 y el postrer se vuelve 2 veces peor que el primero. Si vas a liberar a alguien, cerciórate que va a buscar a Dios. Si no, así déjalo. ¿Para qué le haces un daño doble, no? Y para los cristianos que creen que están endemoniados, dice, resistid al diablo. ¿Y qué? Como quien dice, no hay, ¿cómo dicen? Tempestad que dure 100 años, ¿va? Mal que dure 100 años, ¿no? No vas a aguantar al diablo 100 años porque no vas a llegar de todas maneras, ¿no? De que se va a ir, dile conmigo, de que se va, se va. Lee la palabra de Dios, cántale al Señor y se va a ir. Por muy arraigado que lo tengas, cántale a Dios con tu corazón, lee la palabra y vas a ver que un día ni la puerta va a ir a tocarte siquiera, ¿no? Llega un cuate y me dice, hermano, ¿cómo le puedo hacer para que el muerto ya no me caiga en las noches? Pues cáete tú primero. Pues fácil, ¿no? ¿Cómo le puedes hacer? Pues no le hagas caso, cree en Dios, resístelo y va a llegar un momento que no te va a aguantar. Cuando venga, échalo para afuera en el nombre de Jesús. ¿Así de fácil? ¿Sí? No hay cosa más fácil que echar fuera a los endemoniados. Mira, les voy a explicar. Una cosa es la hechicería, otra cosa es la brujería y otra cosa son los endemoniados. Bueno, entre el budismo está la hechicería. La hechicería no es fácil echarla para afuera porque necesita Dios revelarnos. Si hay un fetiche y un chorro de cosas. Si es brujería,
necesitas asimilar los vergajes que te tomaste, no es tan fácil. Pero si es un demonio, ese es re fácil. Esos nada más los echas afuera en el nombre de Jesús y se van. Cuando es una brujería y te dieron de comer o tragar algo, hay que echar fuera lo que te dieron primero de tragar, o que el cuerpo lo asimile y poco a poco irte nivelando. Y para descubrir eso es bien difícil, ¿no? Para cuando es una hechicería hay que descubrir cómo te trabajaron, cómo hicieron que los demonios fluyeran a través de ti, cuál fue el fetiche que utilizaron. Eso es difícil. Solamente la revelación de Dios y la oración y todo eso se logra. Claro, en Dios todo se puede. Y en serio, todo se puede. Pero cuando es un demonio, échemelos a mí, hermano. No van a aguantar. O te los puedo echar a ti, no debería de aguantarte, porque es una promesa para los que creen en Cristo Jesús. Entonces, cuando alguien viene y me dice, pastor, ¿me libera? Yo entiendo que liberarle es quitarle la carga. Digan conmigo, liberación es quitarle la carga. Si la cartera les pesa mucho, hay que quitárselas. Les quitamos la carga. Se acabó el asunto. Bien liberado se puede ir. Y no nada más yo, hazlo tú también. Cuando digan, ¿me da una liberada? Sí, cómo no, a ver, préstame tu cartera. Y ya. Yo entiendo eso, ¿no? Sed, capítulo 5, versículo 7, sed pacientes hasta la venida del Señor. Clave el 5, sed pacientes, versículo 7, hasta la venida del Señor. ¿Qué quiere decir? Hermano, esto se corre con paciencia. ¿Sabes qué es muy digno? Ver a alguien que tiene 20, 30, 40 años en el Señor y nunca ha caído en un pecado vergonzoso. Esos son dignos. No aquellos que andan haciéndole alabra, cadabra y patas de cabra. Aquellos que han resistido o que han soportado la prueba. Aquellos que han sido hacedores de la palabra, aquellos que se han mantenido sin mancha del mundo, aquellos que la fe la demuestran por sus obras, ¿no? Aquellos que no se hacen maestros, que están buscando la sabiduría y el entendimiento, que no están metidos en el adulterio, que resisten al diablo y lo ven huir, aquellos que son pacientes hasta la venida del Señor y aquellos que hacen volver a los pecadores de su error. En estos 5 capítulos puedes encontrar, fíjate bien, lo que Dios necesita para tu vida en un cristianismo práctico. Voy a ir al capítulo clave de todo la epístola universal del apóstol Santiago. Digan conmigo, paz y amor, peace and love. Capítulo 2, señores. El capítulo 2 es el capítulo clave porque habla de la fe y las obras. Aunque alguien alguna vez me dijo, hermano, es que la salvación no es por obras, ¿sí? Pero el vivir dentro de la salvación es por obras. Qué absurdo, ¿no? Pero así es, tú puedes ser salvo gratis. Mantenerte salvo no es nada, gratis. Te va a costar. ¿Qué te va a costar? Dile el que está a tu lado, soportar la prueba, ser hacedor de la palabra, mantenernos sin mancha del mundo, mostrar las obras para que la gente vea la fe, no haciéndonos maestros, siendo sabios y entendidos, ¿verdad? Resistid al diablo, sed pacientes y el que está haciendo volver al pecador del error. Pero el clave de toda la epístola es el capítulo 2. Se dice que para poder entender toda la epístola hay que leer 10 veces primero este capítulo. Si agarras, lees el 1, 10 veces el 2 y luego vas 3, 4 y el 5. Cada vez que repitas este libro, tienes que leerlo en esta forma. Lees el capítulo 1, lees el capítulo 2 10 veces y luego lees el 3, el 4 y el 5. Y como debemos leerlo una vez al año, dile que está a tu lado, nos puede hacer sabios. Frases claves, ¿no? De algunos capítulos, del 1, del 2, del 3 y el 4. Primera frase clave, 1 versículo 22, sed hacedores de la palabra.
Esa es la frase clave de este capítulo. Del capítulo 2, la fe sin obras está muerta. Capítulo 3, la sabiduría es de lo alto, viene de Dios, señores. Capítulo 4, todas las cosas deben de ser acerca de Dios. Capítulo 5, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Palabras claves que aparecen 12 veces repetidas en todos los 5 capítulos. Fe, señores. Fe aparece 12 veces en los 5 capítulos. Las obras aparece 13 veces y ser hacedor aparece 5 veces durante todo este libro. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, ya se le acabó el tiempo al hermano Abraham. Libro de Santiago, el libro de Santiago comienza hablando del gozo que los cristianos deben tener cuando estamos en la prueba. ¿Han leído Tesalonicenses? Dice, gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos. Había un canto que decía, gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos. Gozaos en el Señor, os digo otra vez gozaos. Gozaos, gozaos, os digo que gozaos. Así salíamos todos los cultos antiguamente con este canto. Gozaos, gozaos, os digo que gozaos. No decían, te va a ir re bien durante toda la semana, sino decían, gozaos en el Señor, os digo. ¿Cómo te va a ir? No sé, pero gózate. Simón, o sea, finalmente esa es la idea. Gozarnos, porque cuando nos gozamos en las pruebas, le estamos diciendo, Dios, confiamos en ti. Dile al que está a tu lado, si te gozas en las pruebas, le estás diciendo a Dios que confías en Él. Si no te gozas en las pruebas, le estás diciendo que Dios no puede hacer nada. ¿No? Sencillo. Porque este gozo, fíjate bien, cuando hay gozo en la tribulación o en la prueba, habla de la confianza que tenemos en Dios. Cuando estás con un problema de que te van a meter al bote y estás con gozo, le estás diciendo, Dios, tú me puedes sacar del bote, ¿no? Cuando debes mucha lana y estás gozoso en lugar de pensar otro tipo de cosas, entonces Dios dice, pues sí, yo puedo hacerlo, ¿no? Algo muy interesante para terminar y ya irnos la semana que entra a ver el capítulo 1 completo, versículo por versículo. Quiero darles el primer capítulo o el resumen del primer capítulo con relación a la religión pura y sin mácula. Digan conmigo, pura y sin mácula. ¿Qué significa mácula? ¿Quién sabe? Me sonó como a malteada, ¿no? Sin mancha, gracias. Me sonó a malteado así como, sin mancha, ¿no? Ok, la religión pura y sin mancha. Primero, es la que se goza en las pruebas. Segundo, la necesidad de tener paciencia y sabiduría. Tercero, es aquella que anda atrás de producir cada vez más fe. Cuarto, es aquel que vence las tentaciones. Esto está en el primer capítulo. Quinto, nos habla del Padre de las luces. Sexto, debemos de practicar la palabra. Séptimo, la perfecta ley es la que nos hace sabios. Octavo, sacar el espejo del alma. Y el noveno, una religión pura. ¿Ok? ¿Qué dice? Debemos de gozarnos en las pruebas. La religión verdadera es la religión que se goza en las pruebas porque tiene alguien que puede hacer o ayudarlo a salir de ella. ¿Tu Dios podría hacer eso? Inclina tu rostro, por favor, y dejemos a Dios obrar. Yo no sé si esta mañana tú vienes con algún problema o alguna necesidad. Lo único que yo sé es que mi Dios
puede ayudarte a solucionarlo ya. No el año que entra, no, ya. Mi Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que ha hecho todas las cosas, el Dios que es el eterno, el poderoso, el inmensamente grande, como dice la Biblia, puede hacer cualquier cosa. Simple y sencillamente exponlo delante de Él y dile: Dios, ya me metí en problemas y no sé cómo salir. Y Dios que está en el cielo va a decir: pero yo sí sé cómo sacarte. Dios, estoy en una enfermedad que no hay solución para los hombres, pero para Dios sí. Tú puedes decirle: Señor, mi deuda es impagable. Para ti sí, para Él no. Señor, venimos delante de tu presencia, poniendo a cada hermano con su necesidad este día. Yo no las conozco, pero tú las conoces. Tú nos has mirado en el transcurso de toda nuestra vida. Tus ojos han estado acampando alrededor de los justos, dice tu palabra. Tus oídos han estado atentos alrededor de nosotros. Señor, clamamos en esta hora, suple, Señor, cualquier problema que mis hermanos puedan tener este día. Trae la solución, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús, cubriendo cada hermano de esta congregación con la sangre del Cordero inmolado, demostrando durante esta semana que eres vivo y eficaz, Señor, que todas las cosas que tú nos has prometido, tú las cumples, porque no eres hombre para que mientas, ni eres hijo de hombre para que te arrepientas. Tú lo dijiste y tú lo harás, dice la palabra. Solamente estamos recordándote las frases que tú declaraste a través de tu palabra, a través de la Biblia. Señor, yo creo que cuando se volvió algo imposible para el hombre, estás tú, Señor. Sé nuestro Dios de lo imposible en estos momentos para cada hermano de esta congregación, en el nombre de Jesús. Señor, no hay obstáculo, no hay problema. Cuando tú te presentaste delante de Abraham y estaba Suara, su esposa, cuando ella se rió, cuando tú ofreciste un hijo a Abraham, tú le hiciste la pregunta a Abraham: ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Señor, yo no creo que haya ningún imposible de las necesidades que tenemos este día. Solamente te pedimos obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en la situación que estamos pasando en estos momentos. Abre las ventanas de los cielos y derrama abundantemente desde los cielos hacia nosotros conforme a nuestras necesidades. Padre, yo creo. No me he referido a un Dios pequeño, no me he referido a un Dios creado por el ser humano. Me estoy refiriendo a ti, al único Dios verdadero, al eterno, al que ha creado todas las cosas, aquel que ha hecho todo lo imposible posible, aquel Señor que creó el universo, aquel que creó al hombre, aquel que creó a la tierra para que el hombre pudiera disfrutar a través de ella. Señor, a ti estoy clamando en esta hora y declarando, Señor, que cada situación es resuelta en el nombre de Jesús y que no hay impedimento. Señor, que aun si el diablo quiere meterse para no dejar la libertad a cada uno de tus hijos, lo atamos en el nombre de Jesús y soltamos finanzas, soltamos sanidad, soltamos, Señor, conforme a la necesidad de cada persona, depresiones, angustias, ansiedades. Tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que vendremos a más y no a menos. Dice tu palabra que somos cabeza y no cola, Señor. Dice tu palabra que prestaremos y no pediremos prestados, Señor. Dice tu palabra que en ti todas nuestras situaciones están siendo resueltas y así lo creemos este día, Señor, declarando realmente lo que Santiago decía, Señor. De verdad resistimos al diablo y huirá de nosotros, Señor, como dice tu palabra, cubriéndonos con la sangre de Jesucristo, el Cordero inmolado, aquel que derramó su sangre por nosotros para darnos la libertad
que necesitamos, Señor. Padre, todo lo que oprime a cada uno de mis hermanos es roto en esta hora en el nombre de Jesús, por el autor, por el poder de tu palabra, Señor, por el vaso poderoso tuyo, sea roto, Señor, cualquier impedimento en el nombre de Jesús, Señor. La gente que está enferma, no importa que tenga, Señor, artritis, o que tenga diabetes, o que esté mal del corazón, o que tenga algún problema neurocerebral o cualquier cosa, Señor, declaramos en el nombre de Jesús que tú vienes con tu poder y restauras lo afectado. Señor, das libertad al cautivo, como dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Realmente, Señor, todo cáncer queda roto en el nombre de Jesús, porque yo creo, Señor, que somos presa fácil de ello, pero te tenemos a ti, al autor de la vida. Señor, tenemos al consumador de la fe, a Jesucristo, a favor de nosotros, intercediendo delante de ti. Padre, te honramos en el nombre de Jesús y solamente declaramos, recibimos lo que necesitamos. Di conmigo, yo recibo lo que necesito. Yo recibo de parte tuya lo que necesitas, Señor. Y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por visitarnos este día. Te honramos, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo honor y toda gloria la entregamos a ti. Tú eres el único digno. Tú eres el único que la merece, Señor. Reconocemos que nos creaste, que somos ovejas tuyas, Señor, que somos creación tuya. Señor, que verdaderamente un día, como dice la palabra, nos formaste del polvo y soplaste aliento de vida a nuestra nariz y somos seres vivientes gozando de los privilegios que Jesucristo nos ha dado, Señor, cubiertos con su sangre preciosa y prohibiendo a Satanás robarnos, Señor. Porque la Biblia dice que tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús, así lo declaramos. Solamente di conmigo, hermano, amén. Así es hecho, di conmigo, así es hecho este día, en el nombre de Jesús. Amén.